¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Nos visita hoy en el plató de Primera Línea el presidente de los empresarios de la región de Murcia, que son agentes y parte, actora importante en el día a día, en la vida cotidiana de esta región. Y viene el presidente de CROEM porque, como presidente de los empresarios y como, digamos, en su doble condición de empresarios y de ciudadanos de la región de Murcia, pues tienen cosas que opinar y que decir acerca de toda la movida actualidad económica, política, social que se está registrando estos días en nuestra comunidad autónoma. José María Albarracín, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Para comenzar la entrevista tenemos que remitirnos a lo más inmediato en el tiempo. No sé si es lo más importante, hombre, es importante, no sé si lo más, pero lo más inmediato en el tiempo es la agitación política que vive estos días la región de Murcia, el gobierno regional fundamentalmente y el partido que lo sustenta, ¿no? ¿Qué reflexiones le provoca todo este cruce de reproches, de acusaciones, de intereses, no sé si personales o partidistas? ¿Qué reflexiones le provoca como presidente de los empresarios? Bueno, de nosotros los empresarios, tanto desde el punto de vista personal, como empresario que soy y también como presidente de todos los empresarios, pues procuramos estar lo más alejados posible de todas estas circunstancias, puesto que a fin de cuentas nosotros ni entramos en política, ni queremos ser parte del juego político, ni creo que realmente nos corresponda. Yo creo que bastante tenemos con dedicarnos a mantener los puestos de trabajo, a mantener nuestras empresas, a luchar diariamente por mantener y mejorar las estructuras empresariales que tenemos y, por lo tanto, pues, en líneas generales no traspasamos la línea roja para entrar directamente en política. En cualquiera de los casos, pues bueno, como ciudadanos también, como muy bien decía usted al principio, pues bueno, se asiste en algunas ocasiones, tanto ahora como en otros momentos de la vida política de la región y del país, pues a situaciones pues, que quizá a uno, como murciano fundamentalmente, pues no le gustaría estar viendo, ¿no? Dicho lo cual, bueno, nosotros tenemos nuestra línea recta, nuestra línea de defensa de los intereses empresariales. En este momento la Confederación, CROEM, es una organización con una velocidad de crucero importante, con una unidad absoluta y con una unión empresarial que desde luego para muchos quisieran posiblemente en otros ámbitos, ¿no? En estos momentos, pero nosotros sí que lo somos, estamos dando un ejemplo en ese sentido y desde luego los empresarios queremos seguir en esa línea y desde luego trabajar por y para los empresarios y las empresas de la región. ¿Y cómo cree que puede afectar a la ya tocada imagen, porque así es realmente y tristemente, a la ya tocada imagen y a la credibilidad de la región de Murcia? ¿Cómo puede afectar el hecho de que pueda sentarse en el banquillo el hombre que durante casi 20 años ha tenido el encargo de defender los intereses de esta tierra y que, sin embargo, ahora podría verse acusado de supuestas o presuntas actividades ilegales o corruptas, no sé cómo denominarlo? ¿Cómo nos puede afectar eso? Bueno, yo pienso, bueno, lo primero y ante todo, mostrar mi máximo respeto por la justicia, como no puede ser de otra forma, evidentemente, y corresponde única y exclusivamente al instructor ver lo que pasa en ese y en tantos otros casos que puedan surgir o haber surgido, y por lo tanto mi máximo y mi más absoluto respeto en ese sentido. Mire, lo que le voy a decir, es obligación de los políticos, es obligación de los empresarios, es obligación de todos los que estamos representando a las instituciones, transmitir lo mejor que tengamos de cada uno de nosotros, lo mejor que podamos, lógicamente, enviar ese mensaje de enviar a la sociedad una región limpia, sana y, lógicamente, una región fuerte. Y desde la Confederación Empresarial lo que estamos haciendo y lo que también le pedimos a todos que hagan, ¿no? Evidentemente, lo que no sea hacerlo así no va en beneficio de la región y, evidentemente, y ahí sí le contesto a su pregunta, lo que se puede transmitir fuera de nuestras fronteras, pues no es precisamente lo mejor y lo más positivo. Yo deseo que tanto ese caso al que usted alude como tantos otros casos que hayan podido suceder, pues que vayan quedando archivados, vayan quedando guardados en la palestra, que se olviden lo antes posible, que nos dediquemos cada uno en nuestras áreas y en nuestras parcelas a trabajar por la región, a trabajar por los murcianos y a que podamos tener un futuro mirado con mucho más optimismo que el que podamos tener ahora mismo. A la hora de grabar esta entrevista no tenemos noticias confirmadas ninguna, pero bueno, esta mañana, con motivo de la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno regional, han corrido como la pólvora, como se puede imaginar, cientos de rumores sobre la designación o no designación de los candidatos del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las próximas elecciones autonómicas. No sé si usted tiene noticia alguna de si hay decantamiento
hacia Pedro Antonio Sánchez o Alberto Garre o ninguno de los dos? O, ¿cómo asiste a este Bueno, tema? pues le vuelvo un poco a decir lo mismo, ¿no? Nosotros miramos, observamos y lógicamente callamos, ¿no? Es decir, no nos corresponde a nosotros en ninguno de los casos ni nombrar, ni opinar, ni decir quién es el mejor o no es el mejor. Yo lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir. Ahora mismo tenemos un presidente de la comunidad autónoma, un presidente que se llama Alberto Garre, un presidente que está trabajando con seriedad, con rigor y al cual yo creo que nos debemos todos los murcianos fundamentalmente ayudar, colaborar y trabajar junto a él, ¿no? Desde luego desde la organización empresarial así lo estamos haciendo. Si mañana o pasado mañana o el día 24 de mayo el presidente Garre sigue siendo presidente, nosotros seguiremos estando con el que sea presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Si no fuese el presidente Garre, nosotros estaremos con quien sea el presidente de los murcianos. Y sin duda alguna procuraremos tener la misma sintonía que tenemos ahora con el actual presidente e incluso mejorarla. La figura del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia es una figura importante, una figura que tiene que ser defendida, pero también ayudada. Y desde luego desde la organización empresarial que yo represento, así lo hemos hecho, pero así lo hemos hecho también con el presidente anterior. Lo hemos hecho con el presidente actual y lo seguiremos haciendo con cualquier presidente que fuera o que vaya a ser finalmente el que dirija el destino de la máxima responsabilidad de la comunidad autónoma. Dos nuevos consejeros se han incorporado al Gobierno regional y además en dos áreas muy sensibles para los empresarios. Luis Martínez de Salas, nuevo consejero de Economía y Hacienda, Adela Martínez Cachá, nueva consejera de Agricultura y Medio Ambiente. Son dos incorporaciones con las que ustedes tienen que trabajar de forma más o menos estrecha, ¿no? Sí, efectivamente, son claves, son dos piezas claves dentro de lo que significa el tejido productivo de la región y además, en este momento, yo diría que un tópico muy caliente, porque uno de ellos, fundamentalmente medio ambiente, pues es una situación que se ha creado en los últimos meses pues de cierta dificultad, de cierto atranque, de cierta desaceleración en las conversaciones y, por lo tanto, algo que ha preocupado muchísimo al sector empresarial en todos los ámbitos. Yo, por seguir con la agricultura y agua, y lo he hecho personalmente, tanto ayer como en el día de hoy, cuando he asistido a la toma de posesión, le deseo a Adela Martínez Cachá, evidentemente, el éxito más rotundo que pueda tener, porque el éxito que ella pueda tener al frente de la nueva competencia que asume y, por lo tanto, de su nueva responsabilidad, va a ser el éxito de todos los murcianos, también, ¿no?, en una gran parte. Y a Luis Martínez de Salas exactamente igual. Luis Martínez de Salas, bueno, pues por relaciones, él ya ha estado en la Consejería de Economía en el pasado, ha formado parte del equipo de Juan Bernal recientemente, en su segunda tanda de responsabilidad al frente de esa consejería, y yo creo que es una persona cualificada, preparada, con conocimientos. Lógicamente ha adquirido también una experiencia importante cuando ha estado en sus funciones, fundamentalmente y últimamente como director general que fue de Economía, y yo creo que puede ser una persona que realice una labor notable, ¿no? Desde luego también le deseo el mismo éxito que le deseo a la nueva consejera y algo que tienen que tener fundamentalmente claro y que le he vuelto a ratificar a ambos en el día de hoy: nos van a tener total y absolutamente a su disposición para que desde la lealtad, desde la colaboración, desde la cooperación podamos trabajar juntos para solventar todos aquellos problemas que estén, en fin, un poco en stand-by en la región, y desde luego el medio ambiente va a ser uno de ellos. El medio ambiente es una situación complicada, una situación difícil, una situación ciertamente preocupante en algunos momentos, pero nosotros vamos a intentar darle y apoyarle y, por supuesto, mostrarle toda la colaboración para desatascar aquellos aspectos donde podamos estar un poco atascados y procurar llegar a los máximos consensos posibles para que definitivamente tengamos una legislación acorde a los intereses y al respeto al medio natural, por supuesto, siempre dentro de la legalidad, pero también a la productividad, al tejido productivo, a la economía real y, por lo tanto, a la inversión que tan importante es para esta región y para el conjunto de España. Al hilo de esto, dos preguntas en una. ¿Por qué creen ustedes que medio ambiente estaría mejor junto a la cartera de ordenación del territorio? ¿Y por qué el medio ambiente ha de convertirse en una piedra de toque o un obstáculo para el desarrollo económico? No debería ser así. Se puede convivir y desarrollar paralelamente. Sí. Mire, yo le voy a decir una cosa con toda la honradez del mundo y lo he dicho y lo vuelvo a repetir y lo diré tantas veces como sea necesario. Los empresarios somos absolutamente rigurosos, somos absolutamente respetuosos con el medio ambiente y podría dar multitud de ejemplos. Por lo tanto, no somos depredadores
que lo he dicho también en alguna ocasión con ese adjetivo, del medio ambiente. Muy al contrario, creo que respetamos la legislación vigente, creo que respetamos el medio ambiente, creo que somos además defensores del medio ambiente y lo único que queremos es unir ese respeto y esa defensa también a la inversión productiva y, por lo tanto, a la inversión y a la economía real. Eso es lo que queremos unir y que, cogidos de la mano, vayan ambas cosas juntos. ¿Por qué? Porque la economía, la inversión es algo fundamental para el desarrollo de una región, para el desarrollo de un país, que crea riqueza y empleo, que es lo que hacemos los empresarios, no hacemos otra cosa. Evidentemente, en aquellos casos en donde un empresario o cualquier ciudadano, porque no hay que señalar siempre al empresario como precursor de una situación medioambientalmente incorrecta, no cumpla con la normativa, no cumpla con la legislación, pues me parece muy bien que se proceda a sancionar, a actuar de la forma que sea correcta, ¿no? O como proceda. Pero le garantizo, y se lo digo con toda la franqueza, yo diariamente hablo con muchísimos empresarios y bueno, no percibo bajo ningún punto de vista que queramos sortear de ninguna de las formas una legislación que tiene que convivir con la inversión. Y luego, el porqué de esa intención o ese interés en tener a ambas consejerías o ambas competencias, perdón, dentro de una misma consejería, van de la mano. Fíjese que la ordenación del territorio que ahora mismo está provocando una posible y nueva ley del suelo, pues a fin de cuentas el suelo es todo lo que existe en una nación, en un país y todo lo que existe en una región. Todo aquello que afecte a ese suelo evidentemente va a afectar también al medio ambiente. Por lo tanto, no era mala opción que estuvieran juntos, pero también le voy a decir una cosa. Hemos respetado perfectamente la decisión del presidente, hemos respetado perfectamente que sigan separados y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar en vez de con uno, con dos, y vamos a trabajar de forma simultánea, paralela, y estamos convencidos de que si hay una buena intención por parte de estos dos consejeros, yo estoy convencido, como parece ser, que vamos encaminados a que vamos a tener unas negociaciones, un diálogo abierto y bueno y positivo, y por lo tanto vamos a poder llegar a consensos importantes tanto en una faceta como en la otra. En el último boletín de coyuntura económica de la CROEM se habla de cambios positivos en la economía regional. ¿Es algo que perciben ustedes de forma ya fehaciente o estamos todavía hablando o empleando expresiones que se han hecho muy populares de indicios o brotes o luces al final del túnel? Y te pregunto todo esto en un día en el que se han publicado datos del CIS que dicen que el 80% de los españoles no perciben recuperación económica alguna. ¿Ustedes qué perciben? Bueno, nosotros fundamentalmente cuando proyectamos el boletín de coyuntura, por cierto, un boletín de coyuntura que afortunadamente es muy apreciado en la región y que prácticamente pues, todos estamos esperando a que salga para cogerlo, leerlo y devorarlo, proyectamos efectivamente los datos y funcionamos mucho con datos reales y números reales, ¿no? Entonces, cuando lo rematamos, cuando lo publicamos, lo que estamos haciendo es transmitir todos aquellos datos que hemos ido acumulando a lo largo del último trimestre, en este caso del año 2014, y proyectarlo a la sociedad y transmitirlo. Son datos reales, por lo tanto, son datos que dicen claramente que, aunque yo sí utilizo la palabra incipiente todavía, pero son datos ya reales que dicen que la economía empieza a resurgir, que la situación empieza a consolidarse dentro de una mejoría un poquitín más notable de lo que estábamos percibiendo ahora, aunque quizá tenga usted razón en una cosa, que le voy a decir, lógicamente no todo el mundo puede percibir la mejoría al mismo tiempo, porque entonces seríamos todos iguales y desgraciadamente, aunque eso sí que nos gustaría a todos que pasara, pues la situación no es así. La macroeconomía siempre recibirá de forma más acelerada cualquier signo de recuperación sobre la micro, es decir, la pequeña y mediana empresa siempre notará más ralentizadamente la mejoría que una multinacional o que una empresa grande, ¿no? Y eso es lo que puede pasar y eso es por lo que ese porcentaje al que usted hacía alusión, pues todavía no lo vea realmente. Pero le voy a dar un dato muy importante. El consumo está repuntando. Ese es un dato clave en una posible recuperación económica y eso se está dando ahora mismo en este momento y eso nos hace ser moderadamente optimistas, pero optimistas a fin de cuentas, para ver el año 2015 con mejores perspectivas y desde luego con datos muy concretos que nos hacen ver un año donde el paro tiende a bajar notablemente, donde la mejora económica
con un crecimiento que nos dan prácticamente todos los gabinetes de estudios más importantes del país e incluso del exterior, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, nos dan un crecimiento entre el 2,3 el más bajo y el 2,7 el más alto, ¿no? E incluso con índices correctores que se pueden producir a lo largo de las próximas semanas o incluso de los próximos 2 o 3 meses, quizá ligeramente al alza. Mire, esos son datos reales, son datos que manejamos, son datos que transmitimos y tenemos la obligación de hacerlo y además de compartirlos y de alegrarnos, evidentemente. Vamos a hablar del agua, el agua que es noticia en unos sitios porque ahoga a los pueblos en la cuenca del Ebro, en otros porque es absolutamente escasa. No con esto quiero hacer ningún reproche indecoroso a los vecinos de la cuenca del Ebro que lo están pasando mal estos días, ni mucho menos, ¿eh? Pero vamos, que es la verdad que está ocurriendo así. Si de usted dependiera, señor Albarracín, ¿cuáles cree que serían los pasos que deberían dar las administraciones central y autonómica en materia de agua? Bueno, yo me uno evidentemente a esa manifestación que ha hecho. Nadie desea el mal de nadie y menos cuando se trata del mismo país en el que vive uno, aunque sea en una zona geográfica distinta a la que pueda vivir el otro. En ese sentido, la solidaridad con aquel pueblo, con aquella región y nuestro apoyo y deseo ferviente de que pase rápidamente esta situación y que vuelva a la normalidad y que pues en fin, que todo dentro de lo posible salga de la forma menos impactante y menos negativa para ellos. Ahora, dicho eso, nosotros desde CROEM estamos intentando empezar a proyectar una imagen ya no solo de la unidad empresarial a la que le hacía antes alusión, sino también de la unidad de todos los regantes. Nosotros tenemos en la Confederación, como asociaciones o federaciones adheridas, pues a la Junta Central de Regantes, tenemos prácticamente todas las asociaciones o federaciones agrícolas, como FECOAM, Federación de Cooperativas, ProEsport, etcétera, etcétera, APOESPA. Tenemos prácticamente la totalidad de regantes, de nuestros regantes, la totalidad del sector agrícola y la totalidad del sector agroalimentario en su conjunto. ¿Qué hemos hecho desde hace unas semanas para acá fundamentalmente? Intentar que todos y cada uno de estos miembros sean capaces de decir vamos a ayudarnos entre nosotros. Porque si eso lo conseguíamos, y le garantizo que lo estamos consiguiendo, vamos a ser capaces de transmitir que esa solidaridad traspase la barrera de la región de Murcia y empezar a pedirla también fuera de nuestra frontera murciana. Nosotros necesitamos de la solidaridad del resto de España, eso es evidente. Y tenemos que pedirla, pero tenemos que pedirla transmitiéndola, esa solidaridad, también desde el interior. Creo que si eso pasa así, empezarán a darse cuenta fuera del grave problema que tenemos dentro y, por supuesto, empezaremos a poder ser más exigentes con esa solidaridad que estoy convencido, cuando aquí se transmita de una forma tan unida como la que tenemos ahora, se va a apreciar mucho más. Y finalmente le voy a decir otra cosa. El agua que sobra en una parte de España, en un territorio que es una nación, que lo forma un país, bueno, estamos a 800, 700, 400 kilómetros, pero que Cataluña es España, que Murcia es España, que Andalucía es España, que Extremadura es España, lo que sobra en una región de este país tiene que ir a la zona o a la región que es deficitaria. Y nosotros en Murcia, desgraciadamente, bastante desgracia tenemos, con estar en una zona donde llueve muy poco, prácticamente nada, lo sabemos, donde además tenemos una agricultura extraordinaria, donde somos capaces de tratar el uso del agua mejor que en cualquier parte prácticamente del mundo y de saber no solamente cómo hacer uso de ella, sino de saber su utilización para rentabilizarla al máximo. Somos un auténtico ejemplo en ello, somos una auténtica potencia y desde luego en esta región no se malgasta el agua para nada, todo lo contrario. Eso también tienen que saberlo en el resto de España, porque solo así conseguiremos que entiendan mejor nuestro problema y por lo tanto que sean más solidarios con nosotros. Mire usted, se hablaba de un plan hidrológico nacional. Sería, sin duda alguna, lo que definitivamente solventara el problema de falta de recurso hídrico en esta zona del país. Eso es algo que no lo he dicho yo, nos lo hemos demandado a lo largo de muchísimos años, pero es algo a lo que se han comprometido los representantes políticos en los últimos años, no solamente de un partido, sino también del otro. Y luego, pues bueno, pues se difumina en el tiempo, se queda un poco difuso y no se acomete. Nosotros, desde luego, lo seguimos reclamando, creemos que sería la solución definitiva, pero también le voy a decir otra cosa. En cualquiera de los casos, llámese Plan Hidrológico Nacional, PHN, llámese planes de cuenca, llámese liberalización del mercado del agua, llámese como se llame, tenemos que hacer un conjunto de medidas que palíen de forma definitiva la falta de agua en esta zona, en Murcia, en Alicante fundamentalmente, en la región de Murcia y en Almería, que son las grandes sufridoras en esta materia,
y dejarlo solventado de forma definitiva. El compromiso lo tiene que adquirir el Gobierno nacional, el compromiso lo tiene que adquirir también el Gobierno regional, que aquí ese compromiso sí lo tenemos y desde luego en el nombre del presidente también lo tengo que reconocer que así es, y luego exigirlo, como decía antes, en el Gobierno nacional, porque es a fin de cuentas el que lo tiene que poner en marcha. Nosotros vamos a seguir insistentes, vamos a seguir trabajando en ese sentido, no vamos a cejar en el empeño de conseguirlo y yo espero que algún día se nos oiga y que sea cuanto antes mejor, porque ya, en fin, estamos estirando tanto la goma que al final se va a romper y no sería bueno para nadie. ¿Y no le conceden ustedes credibilidad a quienes sostienen que la región de Murcia tiene recursos hídricos suficientes en su subsuelo, pero que es un tema que no se explota porque no da réditos electorales? Bueno, mire, eso sería una materia de la cual se podría hablar, pero y yo no voy a entrar en materia electoral, como le decía antes, así en mucha profundidad, pero lo que sí le voy a decir es que va a llegar un momento en el que se tendrá que estudiar cualquier posibilidad para que llegue el agua o sacar el agua de donde sea factible. Yo creo que ahora mismo se podrían hacer otras cosas sin tener que pensar fundamentalmente en esto que me acaba de decir, pero hay que tener voluntad política, hay que tener voluntad de hacerlo y hay que tener también predisposición. Desde luego, desde CROEN lo estamos pidiendo, lo vamos a seguir pidiendo y, por cierto, le diré, estamos a la espera, como usted sabe perfectamente, de una reunión con el presidente del Gobierno, la cual nos prometió hace algún tiempo. Sabemos de una agenda apretadísima que lleva permanentemente, pero será una de las primeras cosas que se le traslade y que se lo diré personalmente en ese encuentro, porque será el punto primero de cualquier tipo de comentario que le traslade de la región de Murcia. Una cosa, ¿usted cree que el corredor mediterráneo ha pasado mejor vida o es que hay otros asuntos de actualidad ahora que lo tienen eclipsado y en un segundo plano? Bueno, nosotros hacia finales de año, CROEN valoró los presupuestos generales del Estado y aquella valoración decía claramente que en fin, que teníamos nuestras dudas más que serias de cómo y en qué condiciones llegaría el corredor mediterráneo y si finalmente llegaría o no. Desde luego en los presupuestos las dudas eran prácticamente casi matemáticas, es decir, acertábamos prácticamente al 100%. El corredor mediterráneo es algo que es fundamental para la región de Murcia por dos motivos. Uno, porque tenemos que estar conectados con Europa y que sería totalmente ilógico que el corredor del Mediterráneo se paralizara en cualquier punto precisamente de ese arco mediterráneo, ¿no? Y luego dos, y lo que sería casi más importante, el gran puerto del Gorguel, esa gran inversión en infraestructuras de la región de Murcia que se llama el puerto del Gorguel, el nuevo puerto del Gorguel, pues no sería prácticamente nada si no tuviéramos el corredor mediterráneo, porque precisamente ese puerto tendría la vida y le daría la vida y la economía definitiva, ese resurgir económico a esta región, estando enlazado con el norte de Europa. Corredor del Mediterráneo, por lo tanto, que es fundamental para nosotros, exigible, creo que demandable, creo que merecido, muy merecido, y no olvide que el corredor mediterráneo, todas las comunidades autónomas que de alguna forma u otra estarían tocadas por ese corredor mediterráneo, suponen prácticamente más del 50% de la población de España, del país, y supone casi el 60% de las exportaciones al exterior. Por lo tanto, creo que eso habla por sí solo. Cualquier cosa que no sea llegar el corredor mediterráneo a Murcia y, por lo tanto, a Cartagena, sería algo inaceptable desde el punto de vista empresarial. Vamos a terminar, señor Albarracín, como empezamos, hablando de empresarios y de política. Es lógico pensar que la CROEM, como patronal, mantenga relaciones más o menos fluidas pues, con los partidos que tienen representación en la Asamblea Regional, PP, PSOE, Izquierda Unida. Pero, ¿qué pasa con otros partidos que están ahora, digamos, tomando posiciones estratégicas en el tablero político regional y nacional? Por ejemplo, Podemos, UPyD, Ciudadanos, ¿han tenido algún contacto con ellos, algún acercamiento, aunque sea superficial? ¿Qué les une, qué les separa? Cuéntanos un poco. Bueno, sí, francamente sí. Yo le digo que estamos teniendo contactos con todos los partidos políticos, lógicamente con todos los partidos políticos que consideran oportuno tener un contacto con la Confederación Empresarial. También haremos la vía inversa, es decir, cuando
veamos que algún partido político ya no solamente muestre o no muestre interés en pleno, sino creemos que puede ser interesante, pues contactar para conocer su programa, para conocer qué es lo que pensarían hacer. En caso de llegar al poder, pues también nos interesará oírles. Hemos tenido reuniones con los principales partidos, efectivamente, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, no así todavía con Izquierda Unida, pero sí que hay un gran interés del resto de los partidos que usted ha mencionado, por ejemplo, Ciudadanos, por ejemplo, UPyD, etcétera, ¿no? Nos vamos a reunir con todos y concretamente no nos hemos reunido con Podemos ni nos vamos a reunir con Podemos posiblemente porque no nos lo han dicho tampoco, no se han dirigido a nosotros. En cualquiera de los casos yo tengo que ser claro en una posición en relación a este partido y es que han llegado con un cartel a la región de Murcia pues un poco delicado, porque hablar de que el tema del agua no es fundamental para esta región y hablar de que esas macroinversiones en potenciales planes hidrológicos nacionales, otras bases del Ebro, etcétera, todo eso lo dejan enterrado desde un inicio en una comunidad autónoma como la nuestra, donde el agua es un recurso tan sumamente necesario, pues yo creo que precisamente no es lo mejor que se puede contar o se puede decir. En cualquiera de los casos, yo estoy abierto también a entrevistarme con cualquier partido, como decía antes, insisto, y estamos abiertos a hablar con todos los que tengan que proponer o decirnos algo, porque si es interesante para la región de Murcia, pues lógicamente también será interesante para los empresarios. Y bueno, y finalmente, ayer, por ejemplo, o anteayer, teníamos una reunión con uno de los grupos políticos que tuve que anular a última hora, pero yo creo que prácticamente el 90% de las opciones van a tener reunión con la Confederación y lo vamos a hacer con toda la elegancia, con toda la claridad y con toda la transparencia. Bueno, parece que los acontecimientos nos llevan hacia un año de mucho diálogo, de muchos consensos, de muchos acuerdos y esperemos que la CROEM también juegue su papel, activo papel, en ese campo de aunar posiciones y de llegar a acuerdos que nos lleven a todos por el buen camino. José Manuel Albarracín, presidente de CROEM, muy amable y muchas gracias. Ha sido un auténtico placer y gracias a ustedes. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.